Hola, soy Juan, y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Vivo en una zona suburbana tranquila, pero hay muchas ciudades más densamente pobladas a poca distancia en coche. Hace unos meses, conseguí un trabajo de seguridad en el turno de noche en un almacén a unas cuantas ciudades de allí. Estaba situado en este espacio industrial que se extendía por kilómetros. El edificio en sí estaba aislado, con filas y filas de altas estanterías metálicas y un par de grandes muelles de carga. El trabajo fue fácil: controles de rutina, seguridad básica, asegurarse de que todo permaneciera bajo llave. Todo estaba en silencio, normalmente demasiado, pero no me importaba. Me gustaba la soledad y la mayoría de las noches podía terminar mi turno sin que sucediera mucho. Era jueves por la noche y llovía a cántaros. Estaba revisando mi teléfono de vez en cuando para ver actualizaciones sobre la tormenta, ya que no estaba muy interesado en tener que conducir a casa en esas condiciones. Por suerte, no había mucho que hacer esa noche, así que al menos tenía eso a mi favor. La energía en el almacén parpadeó un par de veces, pero se mantuvo estable, así que no me preocupé demasiado. Pero aproximadamente una hora después, finalmente se cortó la energía, hundiendo todo el almacén en una oscuridad total. Estaba enojado. Yo era el único empleado allí esa noche, por lo que la responsabilidad de restablecer el suministro eléctrico era mía. Obviamente estaba preparado para una situación como esta, pero nunca pensé que tendría que lidiar con eso. Salí de mi pequeña sala de seguridad para comenzar el proceso. Me habían ordenado que desconectara algunas de las enormes máquinas antes de revisar los interruptores, así que eso fue lo que hice. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar. Sinceramente, fue espeluznante. El silencio se hacía más denso en la oscuridad y cada crujido del edificio parecía más fuerte sin el zumbido de las luces. Mis pasos también resonaron 100 veces más fuertes, lo que definitivamente fue una sensación extraña. Mientras patrullaba uno de los pasillos, escuché un fuerte ruido metálico que resonaba desde algún lugar más profundo del almacén. Me sobresalté, pero lo descarté cuando la tormenta sacudió el techo o las contraventanas de metal. Aún así, decidí comprobarlo, pasillo por pasillo. Cuando doblé una esquina, me quedé helado. Un débil rayo de luz se movía a lo largo de los estantes más adelante. Parecía mi propia linterna. Se apagó tan rápido como lo había visto, pero definitivamente lo había visto. Pero nadie debería haber estado allí hasta la mañana siguiente. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿Por qué diablos habría alguien más aquí? Pensé en gritar, pero al final decidí no hacerlo. Cuando llegué al lugar donde había visto la luz, ya no estaba. El pasillo estaba vacío, solo filas de cajas y estantes repletos de inventario. Empecé a enloquecer, sabiendo que no me estaba volviendo loca. Sabía lo que vi. Aunque tenía un trabajo que hacer, pensé en llamar a la policía, pero no estaba seguro de si lo que había visto sería suficiente. Supongo que había una pequeña posibilidad de que pudiera haberlo imaginado. En retrospectiva, si la empresa no me hubiera equipado con una Taser, probablemente habría llamado a la policía allí mismo. Mientras continuaba mi patrulla, un olor extraño me golpeó. Un olor metálico a humedad, como a metal oxidado o agua estancada. El olor procedía de uno de los muelles de carga, una parte más oscura del almacén donde se apilaban las cajas, del suelo al techo. Seguí el olor con mi linterna y fue entonces cuando noté algo extraño. Mi rayo se reflejó en el piso de concreto pulido, revelando dos juegos de huellas húmedas que conducían a uno de los pasillos de almacenamiento. En ese momento quise correr en dirección opuesta y llamar a la policía, pero todavía no podía. Si alguien estaba husmeando, era yo. Ese era literalmente mi trabajo. La curiosidad se apoderó de mí y decidí seguir el rastro. Mantuve mi linterna baja. No quería que fuera obvio dónde estaba. A medida que me acercaba, comencé a escuchar débiles susurros, apenas audibles, como dos personas conversando a unos pasillos de distancia. No pude distinguir las palabras, pero algo en el tono sonaba tenso, casi urgente. Apagué mi linterna y contuve la respiración, tratando de no hacer ningún ruido. Agarré mi Taser y me acerqué a los susurros. Al doblar la esquina, levanté mi linterna para enfrentar a quien estuviera ahí, pero honestamente no había nadie delante de mí. Los susurros también habían cesado, lo cual era pura locura. Literalmente habían estado justo frente a mí. ¿Cómo los diablos habían desaparecido tan rápido? Toda la situación me tenía nervioso. Decidí que no me pagaban lo suficiente por esto, así que decidí ir directamente a la sala de circuitos y encender la electricidad sin preocuparme por mis otras tareas.
Llegué allí y comencé a buscar a tientas con los interruptores en la oscuridad. Mientras hacía eso, escuché algo raspar el suelo cercano. Giré mi linterna y vi el borde de una herramienta de metal a solo unos metros de distancia. Una palanca. No había estado allí antes. Esto era serio ahora. Quienquiera que estuviera allí conmigo tenía intenciones potencialmente maliciosas. Grité que estaba en brazos, lo cual fue una especie de engaño considerando el taser. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Mis nervios estaban destrozados en ese momento, pero sabía que mi vida era más valiosa que cualquier consecuencia que enfrentaría por irme. Mientras me dirigía hacia la puerta, un fuerte estrépito metálico resonó desde el otro extremo del edificio, seguido por el sonido inconfundible de pasos apresurados. Sentí una oleada de adrenalina y comencé a correr hacia el ruido. Doblé la esquina y allí estaban. De pie en medio del pasillo había dos figuras vestidas todas de negro. Uno de ellos sostenía una palanca idéntica a la que acababa de pasar. Me miraron por una fracción de segundo y luego, sin previo aviso, comenzaron a correr directamente hacia mí. No lo pensé. Simplemente me di la vuelta y corrí. Toda la confianza que acababa de reunir había desaparecido. Podía oír sus pasos detrás de mí, pero no me atrevía a mirar atrás. Caminé por los pasillos, rezando para poder navegar por este lugar mejor que ellos. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se desvanecieron. Hice una pausa, recuperando el aliento y me di cuenta de que ya no me perseguían. Finalmente, me dirigí hacia la puerta de salida y salí. Inmediatamente llamé a la policía y les rogué que vinieran lo más rápido posible. De hecho, llegaron bastante rápido, lo cual agradecí. Por supuesto, esos dos extraños ya se habían ido hacía mucho tiempo, pero los oficiales fueron de gran ayuda e incluso me ayudaron a recuperar mi energía. Sin embargo, mi jefe no fue tan comprensivo. Me criticó por correr y casi perdí mi trabajo por todo el incidente. Todavía no puedo olvidar lo extraño que fue todo el encuentro. Estaba claro que esas personas estaban jugando conmigo, pero aún así me persiguieron con un arma. Lo peor es que todavía trabajo de noche en ese almacén, aunque mi jefe empezó a poner al menos 2 personas en el turno cada noche. Todavía no sé qué hacer con todo este asunto. Me alegro que esos tipos no me alcanzaran.